La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Tenemos el gusto de recibir en los micrófonos de Contextos a Gerardo Hernández, director de Espacio 4, a quien le pedimos su análisis, su reflexión sobre el panorama electoral de Coahuila, los escenarios del PRI, del PAN, de los independientes. Gerardo, se caldea en la medida en que avanzamos en el proceso electoral, se caldean los ánimos. El registro ayer en Saltillo, seguramente tú habrás sido testigo, pues multitudinario para Miguel Riquelme, para quienes van por las candidaturas a las diputaciones. Ya lo que sabemos de la elección del candidato del Partido Acción Nacional, lo que ya sabemos, lo que le dieron semáforo, luz verde a los candidatos independientes y bueno, un momento además rodeado de una serie de circunstancias que tal vez no sean propias del Estado, que son más bien una consecuencia de lo que hemos estado viviendo como nación, metiéndose ahí, ¿no? De lleno para esta cuestión multifactorial al momento de decidir quién pudiera gobernarnos. Marcela, buenos días a la auditoría, Juan. Efectivamente es un proceso en Coahuila inédito. Jamás había ocurrido lo que vemos ahora. Hay varios elementos destacables. Por ejemplo, el siguiente gobernador de Coahuila será lagunero. Tenemos por un lado a Miguel Riquelme, a Guillermo Anaya por parte del PRI y el PAN respectivamente, y a Javier Guerrero. Es decir, lo que jamás había ocurrido, que tanto el PRI y el PAN coincidieran con un candidato de la comarca lagunera, ocurre ahora, con un adicional que es Javier Guerrero. Los últimos gobernadores de Coahuila fueron desde 1969 o saltillenses o formados aquí en la capital del estado, excepto Rogelio Montemayor, que siendo de Sabinas, Coahuila, tuvo su trayectoria política en la Ciudad de México y lo impuso como candidato Salinas de Gortari. Ahora que en ese lapso de entre 1963, que fue postulado Braulio Fernández Aguirre como candidato, como gobernador, que fue electo gobernador, y este año, 17, pues únicamente un gobernador no fue de Saltillo. Ahora se presenta esta posibilidad. En otro tiempo las cosas estaban invertidas. Dos saltillenses que fueron alcaldes de Torreón, Nazario Ortiz Garza y Román Cepeda Flores, fueron después gobernadores de Coahuila. Es decir, se veía a Torreón como una electoralmente como un apéndice de Saltillo. Las encuestas que hemos visto en los últimos días son interesantes respecto a la elección del próximo 4 de junio. En los comicios de el 2011, de hace 6 años, se proyectaba una elección sumamente holgada para el PRI. Recordemos que los candidatos fueron entonces por el PRI Rubén Moreira y por el PAN Guillermo Anaya. Una de las encuestas le daba a Rubén Moreira una preferencia de intención del voto de casi 74% y a Guillermo Anaya un 14% de Milenio. Mitofsky le daba a Rubén Moreira 68% y 18% a Guillermo Anaya. En esta ocasión, en estas elecciones para el gobernador, las encuestas ya proyectan una elección altamente competida. Si recordamos lo que ustedes seguramente comentaron en su oportunidad, la encuesta de El Financiero marca un empate técnico prácticamente entre los candidatos del PAN ya formalizados, Guillermo Anaya y Miguel Riquelme del PRI. Es decir, aquella ventaja que tenía el PRI de casi 50 puntos de hace 6 años se diluyó en los últimos 6 años. Arrancan, según estas encuestas, con un empate técnico los candidatos del PRI y del PAN. Sin embargo, existe un factor también nuevo en Coahuila, que es una candidatura independiente muy atractiva, que es la de Javier Guerrero. Las encuestas también, incluso del Financiero, que le da un 12%, si mal no entiendo, y hoy se está distribuyendo una encuesta de CDP Noticias. Muy interesante la pregunta de cuál considera que es el principal problema del Estado.
El 58.8 dice que es la corrupción. En segundo término es la economía, y vemos los fenómenos que estamos observando desde los últimos meses. Y en los demás candidatos ya registrados, Armando Guadiana por Morena, es también una candidatura interesante. Sin embargo, aun cuando Morena ha incrementado la intención de voto en los últimos meses, muy difícilmente se podría decantar la elección por una figura como la de Armando Guadiana, no porque no tenga atributos, no porque carezca de trayectoria. Recordemos que fue él el primero en denunciar la deuda pública de Coahuila cuando se destapó, y de pedir incluso la renuncia y la investigación de Humberto Moreira. Lo primero ocurrió a las pocas semanas, su despido como presidente del PRI, pero no ha sido investigado por la PGR con respecto a la deuda pública. De manera que tenemos enfrente una elección altamente competida. La cuestión aquí va a ser cómo se van a comportar, hacia dónde van a orientar su simpatía o no los exgobernadores. Los exgobernadores no representan una fuerza política intrínsecamente, representan un simbolismo dentro del PRI, y también pueden tener todavía algunas corrientes de simpatía, nada más. Otros quizá tengan nostalgia del poder, y esto se acentúa tremendamente con Humberto Moreira, quien amagó con registrarse como candidato a diputado local o a alcalde de Saltillo incluso, y no lo hizo. El PRI lo descartó, el Partido Joven finalmente no lo ha registrado hasta este momento. De manera que vamos a ver cómo se comportan también los exgobernadores con respecto a las candidaturas que ya están sobre la mesa. Un acierto que tuvo Javier Guerrero fue, después de terminar como secretario de Finanzas en el gobierno de Enrique Martínez, esta administración, recordemos que deja deuda casi cero, deja 320 millones de deuda pública, lo cual significa finanzas altamente saneadas, que en los siguientes 5 años, pues se dispara a 36 mil millones de pesos. Si se le suma el servicio de la deuda, tenemos los coahuilenses alrededor de 60 mil millones de pesos. El pecado de Enrique Martínez, quien demerita su legado histórico, es haberle permitido a Humberto Moreira llegar a la gubernatura y endeudar al Estado. No es responsabilidad de Enrique Martínez la deuda, por supuesto, pero sí haberle dado a Humberto Moreira todas las facilidades para que fuera candidato a la gubernatura. La situación económica del país es también un elemento con la cual tendrá que el PRI que lidiar. Vemos que las inconformidades en la sociedad, protestas prácticamente en todos los estados por la mala marcha de la economía, por el gasolinazo, por el engaño del presidente Peña Nieto. Hoy resulta, dice el gabinete económico, dice el presidente, dice el PRI, que nunca se prometió no subir las gasolinas, que nunca se prometió bajar el costo de la electricidad, del gas, del diésel, etcétera. Sin embargo, los mensajes del presidente que él grabó en cadena nacional, que transmitió en cadena nacional, son irrefutables y lo presentan como un presidente no únicamente débil y sin liderazgo, sino también como un presidente mentiroso. Tenemos otro factor que también tiene incidencia directa en Coahuila, la toma de posesión el viernes de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la presión que ha ejercido sobre automotrices, y Coahuila tiene una importante presencia nacional e internacional en este sector. Vemos también un PRI sumamente debilitado. La encuesta de Reforma del día de ayer marca un presidente con mínimos históricos de desaprobación nacional. Apenas en un mes, de diciembre del 16 a estos días que van del 17, se cayó un 50% la aceptación de Peña Nieto, bajó del 24 al 12%, se coloca como primera fuerza política para las elecciones presidenciales López Obrador, en segundo lugar Margarita Zavala o quizá Ricardo Anaya, y en tercer lugar, se puede irse hasta cuarto lugar, el PRI. De manera que tenemos un presidente muy mal calificado, un PRI en caída libre, una situación económica bastante delicada que lastima el bolsillo de los mexicanos. El presidente Ronald Reagan dice en sus memorias, una vida americana, que las sociedades del mundo votan según la condición de su bolsillo.
si el bolsillo les permite satisfacer sus necesidades mínimas y les deja algún remanente para distracción, etcétera, pues regularmente votan por el partido que está en el poder. Ronald Reagan creó en su gobierno 20 millones de empleos. Y en México el bolsillo de los mexicanos está tremendamente lastimado, mientras tenemos una clase política derrochadora que dilapida la riqueza nacional, que gobierna de espalda a los mexicanos. De manera que todos estos factores van a concurrir en mayor o menor medida en las elecciones del 4 de junio en Torreón, aquí en Coahuila. La movilización que hubo ayer aquí en Saltillo para el registro de Miguel Riquelme es lo que hace el PRI siempre. Si nos remontamos a hace 6 años, ocurrió lo mismo cuando se registró Rubén Moreira, hace 12 cuando se inscribió Humberto Moreira, hace 18 cuando el candidato fue Enrique Martínez, hace 24 cuando fue Rogelio Montoya. Es decir, el PRI recurre a la movilización para enviar un mensaje a la sociedad de fuerza, de unidad, de una base electoral muy amplia. Sin embargo, el único aspirante al gobierno del Estado, que formalmente lo fue, que acompañó a Miguel Riquelme ayer en su registro, fue Érico Abramo. El papel de Rubén Alberto Cepeda es lastimoso, es triste. Él se declaró como aspirante al gobierno de Coahuila, que no iba a negociar ninguna posición, que él quería ser gobernador, no candidato, en fin, retórica hueca. Finalmente termina siendo candidato a diputado local, a ver si gana. La situación de Coahuila, de México y del mundo es la incertidumbre. Las certezas que existían en el pasado reciente ya no las hay. Hay que construir nuevas certezas. En este ambiente de incertidumbre no se puede decir en este momento quién va a ganar la elección del 4 de junio, porque el ánimo, no hay un barómetro que mida con exactitud o aproximación el estado de ánimo de la sociedad. Es un ánimo abatido, un ánimo molesto contra el gobierno federal, contra los gobiernos estatales, contra los alcaldes, por la corrupción, por el pésimo desempeño de la economía, por múltiples problemas que castigan a la clase media, a las clases más desprotegidas. Se habla de que el PRI tiene un voto cautivo, un voto duro de 450,000 votos o quizá medio millón. Sin embargo, también el voto duro de los partidos tiende a disminuir por una parte y por la otra a encarecerse. La tendencia nacional, internacional, es de romper con sistemas, con moldes ya rebasados. Tenemos que Coahuila está actualmente rodeada virtualmente de entidades que son gobernadas o por un gobernador independiente o por otros partidos políticos. Las colindancias geográficas de Coahuila únicamente marcan a Zacatecas y a San Luis Potosí como gobiernos priistas. El resto lo domina el PAN y en el caso de Nuevo León, un candidato independiente, malos gobiernos en San Luis Potosí, mal gobierno en Zacatecas. De manera que el electorado tiene un comportamiento distinto. Incluso en algunas elecciones hemos visto cómo han optado por una alternativa distinta a los partidos tradicionales, puesto que no responden a sus expectativas. Esto aumenta las posibilidades de un candidato con las características de Javier Guerrero. Pero insisto, los tiempos actuales son de incertidumbre, son de que las certezas en las que basábamos nuestras proyecciones, nuestras expectativas se han derrumbado y hay un vuelco electoral en México, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Esta es una expresión de la sociedad muy clara, contundente. Vimos cómo hace 4 o 5 años la primavera árabe también barrió en el norte de África con gobiernos con dictaduras. Es decir, tenemos una sociedad que está atendiendo mejor las elecciones, que revisa con un sentido crítico a los candidatos y que si ninguno le gusta, pues busca opciones distintas, como ocurrió, insisto, en Nuevo León y como podría ocurrir en Coahuila en el caso de Javier Guerrero. La actitud de Luis Fernando Salazar es explicable, es un cuadro joven del PAN. Él hasta hace, digamos, 8 meses, 9 meses,
no tenía la aspiración de ser gobernador en este proceso. Era un tándem, formaba un tándem con Guillermo Anaya. Sin embargo, cuando gana a Acción Nacional 7 gubernaturas el 6 de junio del año pasado, los ex senadores que son ahora gobernadores ya en funciones, compañeros de Luis Fernando Salazar, lo animaron. La actividad que tuvo el Fernando Salazar en el estado y fuera de Coahuila fue muy interesante, una propuesta en redes sociales muy dinámica de denuncia contra los Moreira. Su eslogan de que se van fue muy contagioso. Es un anhelo de los coahuilenses que ya haya un cambio en la conducción política del estado, y la oportunidad existe para el día 4 de junio. No habrá una alternancia por generación espontánea ni automática, tendrá que ser con propuestas de los aspirantes a la gubernatura, con una participación muy activa de la sociedad, de los electores en las urnas, y también vamos a ver cómo se asimila el hecho de que el futuro gobernador surja de la comarca lagunera, ya sea en orden de aparición en las boletas, el PAN con Guillermo Anaya, el PRI con Miguel Riquelme, el independiente Javier Guerrero. Veremos qué decisiones toma Luis Fernando Salazar. Esta encuesta a la que hago referencia de CPDN Noticias habla de un posible escenario de Luis Fernando Salazar como candidato del Movimiento Ciudadano. Habrá que ver, ¿no?, finalmente qué decisión toma Luis Fernando Salazar. Es un cuadro joven, puede aguantar otro proceso con la edad que tiene, por la experiencia que ha acumulado. La entrevista de Guillermo Anaya ayer al periódico Reforma es un planteamiento de unidad hacia el PAN, le tiende el puente a Luis Fernando Salazar, dice que forma parte del proyecto. Es una propuesta, sí. Es un discurso interesante, ¿no? Ajá. Gerardo, te voy a pedir que me permitas un instante. Tenemos que ir a una pausa comercial. Regresamos, sí, porque claro, tengo varias preguntas que hacerte y, sí, supuesto, y el análisis que nos estás haciendo el favor de hacer es muy interesante. Vamos pues a la pausa, regresamos enseguida. Y bien, continuamos con nuestro invitado. Así es. Está con nosotros Gerardo Hernández, director de Espacio 4, y le hemos pedido que se quede un instante más porque tenemos varias preguntas. Gerardo, la primera pregunta es: ¿cómo ha tomado los saltillenses esta posibilidad, ahora sí más que real, de que tengamos un gobernador lagunero? Sí, yo he publicado varias ocasiones, Martela, Juana, Victorio, que Saltillo no iba a soltar fácilmente la gubernatura, porque la asumen como propia, es decir, como capital de Estado, se asumen como los depositarios del Poder Ejecutivo que despacha aquí efectivamente, y por lo tanto que deben ser de Saltillo los gobernadores, y en mayoría lo han sido históricamente. Aquí lo importante va a ser quién de los 3 aspirantes al gobierno, Anaya, Riquelme y Javier Guerrero de la comarca lagunera, pueden tender puentes y convencer a la sociedad saltillense, que es reacia a cualquier propuesta de la comarca lagunera. Yo comentaba hace unos minutos que Javier Guerrero tuvo el acierto de quedarse a vivir aquí en Saltillo cuando termina el gobierno de Enrique Martínez en el año de 2005, y aquí tiene su familia, ha despachado en México como diputado, etcétera, y ha regresado aquí a Saltillo. Aquí tiene su base de operación. Más que cómo va a responder Saltillo, que es importante, porque aquí se concentra la mayor parte de los electores con respecto al total de Coahuila, y tendrá un peso específico determinante, lo puede tener. ¿Cómo va a responder la comarca lagunera? La comarca lagunera tiene también en la escala estatal en segundo lugar en número de electores en la lista nominal. ¿Por cuáles de los 3 se va a decantar el lagunero? Durante mucho tiempo la aspiración nuestra fue un gobernador lagunero. Hubimos quienes apoyamos a Abraham Manuel Fernández ayer en este proyecto que no prosperó. Y después, cuando no había posibilidades de un candidato lagunero con posibilidades reales de ganar, se planteaba la separación de Coahuila. Los últimos candidatos del PAN
al gobierno de Coahuila han sido laguneros. Guillermo Anaya en 2005, anteriormente Jorge Cermeño, otros lo fueron también, después hubo un candidato de Saltillo, Rosendo Villarreal, Edmundo Gurza fue también candidato lagunero al gobierno del estado, Teresa Gurza de Ortuño incluso lo fue. Entonces, la laguna está en un momento decisivo de cómo se decante el voto de la comarca lagunera, será el impacto que tenga en la elección y en el rumbo político de Coahuila. Yo no veo en las calles todavía de Torreón, y acabo de estar allá, un entusiasmo que debería expresarse ya ante la posibilidad en ese momento de que hubiera candidatos laguneros al gobierno. Ya están formalizadas las candidaturas de Riquelme, de Anaya y de Javier Guerrero. Aquí lo que yo siento en Saltillo de entrada es que tiene mayor avance Javier Guerrero por el arraigo que estableció aquí en Saltillo, por los cargos públicos que ha ocupado en la entidad, secretario de Finanzas, insisto, su contacto con diferentes sectores, incluso no priistas, y su renuncia al PRI, que le ha generado mayores simpatías y que quizá haya incrementado las posibilidades de un resultado el 4 de junio. Ajá. Saltillo es un hueso muy duro de roer, es muy difícil para cualquier aspirante lagunero convencer, penetrar a los sectores tradicionales de Saltillo. Parte de la estructura la tiene dominada el PRI con los hermanos Moreira, Álvaro Moreira, Carlos Moreira, que operan en las bases, en el voto duro del PRI. Yeah, sí. Sin embargo, ahora tenemos un magisterio inconforme por cuestión de pensiones. Dentro de la burocracia misma y del PRI mismo hay malestar por la forma en la que se llevó el proceso. Aquí la crítica, más que al exalcalde de Torreón o alcalde con licencia Miguel Riquelme, es su identificación con los hermanos Moreira, con Humberto y con Rubén. Ajá. Gerardo, me voy a permitir interrumpirte porque el tiempo nos gana y, claro. Y hay otra pregunta, nada más, sí me parece importante remarcar que la comarca lagunera representa el 33% del listado nominal, en tanto que la región sureste es el 31%, entonces creo que ya andamos más o menos parejeando en función de la relevancia electoral sí. La región sureste y la laguna. Y la otra pregunta, y me gustaría, por cuestión de tiempo, que fuera la respuesta lo más corta posible, Gerardo, sí, es lo que tiene que ver con la participación del IEC. ¿Cómo ves tú? Digo, previo se había conocido que alguno de los consejeros tenía una relación directa con David Aguillón. Sí, efectivamente se ha publicado, las aclaraciones no convencen a nadie, es indispensable que el INE atraiga la elección de Coahuila. No hay credibilidad en el consejo actual que el propio INE nombró. El consejero Alejandro González responde a líneas partidistas y, como ocurrió en Durango, para darle certidumbre a la elección, el INE debe ejercer la facultad constitucional de atraer la elección para que no se contamine con un instituto estatal comprometido con un partido político, porque de lo contrario esta elección se va a conflictuar más. Entonces, resumo con una ratificación. El INE debe atraer la elección de Coahuila, incluso, como lo ha hecho en otros casos, tiene las facultades de desconocer por completo al órgano electoral local, sustituirlo y ejercer sus funciones. Ajá, bien. 2 palabras para calificar a Lucho Salinas como candidato independiente. 2 palabras, un candidato inviable totalmente. Fueron 3. Ya, muy bien. Gerardo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir tu reflexión en relación al proceso electoral. Al contrario, gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso para ti, para Juan, para todo el auditorio. Gracias. Gerardo Hernández estuvo con nosotros en los micrófonos de Contextos.